Un juez federal ha bloqueado temporalmente el llamado Fondo Antiarmamentización de la administración Trump. La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció un fondo de $1.776 mil millones que sería financiado por los contribuyentes. Recordarán que esto surgió de un acuerdo en el que el presidente Donald Trump retiró una demanda contra el IRS y a cambio se creó ese fondo. El dinero compensaría a las personas que, según el Departamento de Justicia, fueron maltratadas por el propio Departamento de Justicia bajo la administración Biden. Señores, es oficial. Acaba de pasar, una jueza federal acaba de bloquear el fondo de $1.776 millones del régimen trumpista. O bueno, para redondearlo, 1.800 millones. 1.8 billones de dólares ilegales. Se trata de la jueza Brigma del Distrito Oeste de Virginia. Acaba de emitir una orden bloqueando la creación de este fondo, el financiamiento de este fondo ilegal y cualquier tipo de distribución de este fondo. Obviamente por Donald Trump, por su Departamento de Justicia, por cualquier persona que se atreva a manejar este dinero. Todo esto hasta que se tenga oficialmente una audiencia completa sobre la solicitud de orden de restricción temporal que fue presentada por Democracy Forwards en nombre de los demandantes. Amigos, estamos hablando de un golpe enorme para el trumpismo en este momento, porque, a ver, el Departamento de Justicia de Donald Trump se negó a comprometerse a no distribuir dinero de este fondo mientras se resuelva esta demanda. Entonces, esta organización, Democracy Forward, contactó a los abogados del gobierno y les dijo que si se comprometían a no distribuir dinero hasta el próximo 19 de junio, para finalmente poder proceder a una demanda oficial, o mejor dicho, una audiencia oficial, el gobierno dijo que no iban a hacer ese compromiso, y la jueza salió y dijo, bueno, pues, si no lo van a hacer, quedan bloqueados. Antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden, como siempre, de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo están. No te olvides de dejarme tus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, amigos, arranquemos entendiendo qué es lo que acaba de pasar con esta orden judicial. La jueza Brigma dijo en su orden oficial que para asegurarse de que ningún fondo sea distribuido de forma irreversible, habrá una moción de demandantes pendientes para el Departamento de Justicia, para Donald Trump y para el IRS. Quedan oficialmente restringidos de tomar cualquier tipo de acción adicional en relación con la creación, la operación y distribución de este fondo. Eso, obviamente, en palabras sencillas, incluye transferir dinero al fondo y sacar dinero del fondo. Consideran cualquier tipo de reclamación presentada al fondo. Esto en teoría es que exista algún tipo de solicitante, que de repente aparezca un insurrecto y diga, estoy solicitando $5 millones porque me llegó una piedra en la cabeza el 6 de enero. Un ejemplo, ¿no? Pues bueno, no van a poder cobrarlo. Y más aún, va a saltar esta orden de bloqueo. O sea, tendrán problemas legales peores si es que sacan o intentan sacar un poco de dinero. La jueza explicó que, en una nota de pie de la página, que es muy importante que se mantenga el statu quo hasta que la moción pendiente sea resuelta. Especialmente porque, el gobierno hasta el momento, amigos, ha sido incapaz de proporcionar algún tipo de garantía sobre cuánto tiempo va a durar el statu quo y encima el rechazo que tuvo a las solicitudes. Así que hay un calendario de alegatos concretos. El gobierno va a tener que presentar su oposición el próximo, si no me equivoco, viernes 5 de junio. Los demandantes van a tener que presentar del mismo modo su respuesta el próximo 10 de junio. Y ya hay una audiencia programada exactamente para el viernes 12 de junio. O sea, 2 viernes a partir de ahora, ¿no? Si no me equivoco. A ver, amigos, ¿cómo llegamos hasta tal punto, ¿no? En el que este fondo se ha convertido en una controversia que ha llegado hasta los tribunales. Como bien sabemos, el trumpismo
presentó una demanda en Miami como cobertura para crear un fondo para pagar a los insurrectos del 6 de enero. Esa demanda, en ese momento, fue solamente cuestionada, fue observada por una jueza. Se trata de la jueza Williams, en el Tribunal Federal de Miami. Y bueno, cuestionó si es que tal vez esta demanda sea legítima para empezar, porque claro, el trumpismo se autodemandó. Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, se autodemandó. Le puso una demanda al Departamento de Justicia y al IRS, afirmando que tendrían que recompensarlo por aquella filtración que hubo de datos por parte del IRS en su primer mandato. Como eso no funcionó, lo que hicieron fue, según llegar a un acuerdo, o sea, Donald Trump como presidente llegó a un acuerdo con el IRS y con el Departamento de Justicia, con Scott Bessent y con Todd Blanche, para que en vez de que le paguen esos $10,000 millones, porque la primera demanda era sobre $10,000 millones, él preferiría que creen un fondo donde arrancarían dinero del fondo de sentencias, que es un fondo que existe, para poder pagar a las personas afectadas por el gobierno. Así fue como prácticamente se armó este plan, señores, y se desarrolló hasta el momento de hoy. Pero bueno, esta organización Democracy for War, que es el que está demandando, está alegando que en su demanda hay una violación a la Constitución, que es la primera enmienda, la quinta enmienda, la igual protección, la separación de poderes, la ley de procedimientos administrativos, la 14ª enmienda, contra pagar las deudas de personas que son insurrectas, o sea, criminales. Todo eso, amigos, está dentro de la demanda original. Entonces la jueza dijo que va a escuchar todos los argumentos el próximo 12 de junio. Mientras tanto, nadie puede cobrar ni un centavo de ese fondo. Y miren, amigos, ¿por qué es tan importante esto? Porque resulta que ya habían solicitudes. Habían solicitudes de $400 millones. Imaginen ustedes. Y obviamente eran de insurrectos. Vamos a llegar a tal punto donde les voy a explicar quiénes son los que están solicitando este dinero, pero antes quiero que veamos lo que sucedió el día de ayer con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Estaba en una rueda de prensa en la Casa Blanca y fue pues acorralado justamente por periodistas sobre este fondo. Y bueno, pasó exactamente lo que sucede cuando acorralas a ese tipo de funcionarios. No pueden defender lo indefendible. Escuchen esto. La gente habla del acuerdo con el IRS y que ahora se ha transferido a este fondo de armamento en el Departamento de Justicia. Quería obtener sus comentarios sobre el proceso de decisión en la medida de lo posible, sobre cómo se llegó a ese acuerdo, cómo se transfirió al Departamento de Justicia y luego el proceso para cómo ahora con esos fondos a medida que se ha desarrollado. Bien, así que gracias por la pregunta. Esta será la única pregunta que responderé sobre este asunto hoy, ya que hay un litigio en curso, así que no sería apropiado que hiciera comentarios. El presidente Trump es un gran estadounidense que ha soportado más de 10 años de acoso incesante y de instrumentalización por parte de actores del gobierno federal y estatal. Un mal actor en el IRS filtró más de 400,000 declaraciones de impuestos, incluyendo las de la familia Trump y todos los empleados, y así es como llegamos a este punto. Ahora, ningún estadounidense debería ser objetivo por razones políticas, y todo ciudadano merece un trato justo y la plena protección de la ley. El Departamento de Justicia representó al Tesoro y al IRS en este asunto y voy a tener que remitir cualquier pregunta al fiscal general interino, Todd Blanche. Así que... El secretario del Tesoro de los Estados Unidos negándose a responder preguntas sobre un fondo ilegal que es dinero que él va a supervisar. Porque sí, señores, es un dinero que está dentro de un fondo que él va a supervisar como secretario del Tesoro. Y miren, más interesante, el megáfono del trumpismo, Fox News. Los que existen solo para defender el trumpismo, ni ellos pueden quedarse callados. Escuchen esto. Los republicanos del Senado están al borde de una revuelta abierta. No están contentos con el presidente Trump.
No les agrada que esté inyectando su venganza personal contra el senador Bill Cassidy en Luisiana. Tampoco están conformes con el fondo de 1.700 millones de dólares para la instrumentalización que paga a los alborotadores del 6 de enero, y no les entusiasma mucho que el presidente quiera que los contribuyentes desembolsen 200 millones de dólares para el salón de baile, especialmente porque originalmente se prometió que se pagaría con donaciones privadas. El viernes, justo antes del fin de semana del Día de los Caídos, los republicanos cancelaron las votaciones sobre gastos y se fueron a casa para su receso. El momento no podría ser peor. Las elecciones de medio término se acercan y también la confrontación con Irán. A pesar del alto el fuego, siguen minando el estrecho e intentando imponer un sistema de peajes. El precio de la gasolina sigue por encima de los $4 por galón aquí, y en Europa está a 9 o 10 dólares por galón. Incluso si el estrecho se abriera pronto, según se informa, aún tomaría meses despejar el atasco de petroleros. El tiempo no está del lado del presidente. La próxima semana, el Senado regresa y habrá otro desafío a la autoridad del presidente para continuar la guerra. En otras palabras, los próximos 10 días serán cruciales para la presidencia de Trump. No está en buena posición políticamente. Su índice de aprobación está en su punto más bajo de la historia. Tampoco está en buena forma económicamente. La gasolina a $4 es sumamente impopular y la inflación sigue muy presente entre nosotros. The Wall Street Journal dice que el presidente necesita un reinicio en su segundo año. No queda mucho tiempo. Que los senadores republicanos prácticamente están en una rebelión, que no están contentos con este fondo para los del 6 de enero, que no están contentos con los 200 millones que quiere el trumpismo, dinero del contribuyente para su salón dorado, y que obvio el momento no podría ser peor, por inflación, por economía, etc. El senador republicano Thom Tillis, que ver este hombre ya no tiene nada que perder, porque el trumpismo le dio una patada y no lo reforzaron en su primaria. Bueno, pues él también salió y dijo algo más directo. Escuchemos. Ahora hay una pregunta en este momento. A principios de esta semana el presidente me llamó Rino y les diré si el Partido Republicano significa apoyar a los insurrectos que agredieron a oficiales de policía, hacer la vista gorda ante Putin y lo que está haciendo en Rusia, negociar un acuerdo que puede ser inferior al acuerdo de Obama. Entonces no me llamen ese tipo de republicano, solo llámenme conservador. Y estoy esperando que mis republicanos regresen si es que de verdad creen que pueden argumentar eso de manera efectiva. No pueden. El pueblo estadounidense quiere políticas conservadoras de centro derecha que han sido propuestas exitosamente por este presidente. Pero estas distracciones son perjudiciales para nuestras posibilidades en noviembre. Y cualquiera que se interponga en el camino de que mis colegas, los colegas republicanos, sean reelegidos, es un problema. ¿Tiene el Congreso la autoridad para detener este fondo antiarmamentización de 1.776 millones de dólares? Yo creo que no me sorprendería si volvemos a la reconciliación, y creo que deberíamos hacerlo porque el proyecto de ley subyacente financia la seguridad nacional y como los demócratas se han negado, incluso han cerrado nuestro gobierno, tenemos que volver a ello. Pero no dudaría en absoluto que habrá enmiendas para rescindir el acuerdo, y para quitarle los fondos, para hacer todo lo que puedan. Y es una lástima porque lo que Todd Blanche, el fiscal general interino, venía a explicar en el almuerzo, era la financiación contra el fraude que ellos querían, que nosotros no hay manera de que vayamos a estar en posición de financiar 1.500 millones de dólares. Que no hay manera de que puedan financiar una división antifraude que son 1.5 millones de dólares. No puedes hacer eso, pero sí puedes financiar un bote de dinero de miles de millones de dólares para pagar a matones. El ex congresista republicano Mo Brooks también habló sobre este fondo. Escuchemos. Bueno, hay dos aspectos en esto. Uno es la política pública y el otro es el impacto en las elecciones de otoño. Desde el punto de vista de la política pública, piensa en lo que está sucediendo aquí. En efecto, tienes al presidente de los Estados Unidos negociando con el presidente de los Estados Unidos. Tomar 1.700 millones de dólares de los contribuyentes en un momento en que tenemos una deuda de 39 billones de dólares y luego crear un grupo de personas
que va a decidir cuál de los partidarios políticos del presidente va a recibir esa parte de los 1.700 millones de dólares que ellos reclaman. Esa no es la manera en que se supone que debemos operar con los fondos de los contribuyentes. Esto viola nuestros deberes fiduciarios hacia los contribuyentes. Lo correcto, si el gobierno federal te perjudica, es demandar, agotar la vía administrativa o judicial, que un juez o jurado determine la indemnización y cobrar. Así que tienes un organismo independiente que está evaluando si alguien ha sido perjudicado por una conducta indebida del gobierno federal y si tiene derecho a algún tipo de compensación y reparación por esa conducta indebida. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Y eso es lo que lo hace tan incorrecto, donde los republicanos, en efecto, están decidiendo qué republicanos van a recibir grandes sumas de los contribuyentes que ya están bajo presión. Luego, en el aspecto político, hay que evaluar en qué posición está el público respecto a esto, y el público reconoce un mal trato para ellos cuando lo ven. Y en este caso, este es un trato horrible para los contribuyentes que están canalizando el dinero al gobierno federal para este programa, y eso es lo que va a terminar perjudicando a los republicanos en noviembre, tanto en las elecciones de la Cámara como en las del Senado. Más republicanos diciendo lo mismo, señores, que el fondo es inaceptable, que no pueden defenderlo ante sus votantes. Miren qué interesante el congresista republicano Fitzpatrick, que es el de Pensilvania, que por cierto está en una carrera muy reñida, también se atrevió a salir a hablar de esto. Escuchemos. ¿Está de acuerdo con el fiscal general interino en que así es como los estadounidenses quieren que se gasten sus impuestos? No estoy de acuerdo, Caitlin. Sabes, cada centavo que gastamos debería ir, y especialmente pensando en la gente, más de la mitad de los estadounidenses viven de cheque en cheque. Eso tiene que estar al frente de la mente de cada miembro de la Cámara y del Senado con cada centavo que asignamos. Así que por esa y muchas otras razones me opongo completamente a esto y voy a hacer todo lo que pueda para combatirlo. Y ojo, para los que quieran enterarse un poco más de este republicano, está trabajando con el congresista demócrata Tom Suozzi para introducir justamente un proyecto de ley en el Senado que pueda prohibir este fondo. Otro frente en contra del fondo ilegal. Y miren, es más que probable que una versión de esa ley sí logre pasar por la Cámara y otra versión pase por el Senado. Y claro, esto podría hacerse una prueba ante el escritorio de Donald Trump, donde él verá si lo veta o no lo veta. Pero claro, ya quedará un precedente, ¿no? Un republicano trabajando con un demócrata en contra del plan del trumpismo. Otra persona que vimos ayer que la pasó muy mal con este tema es el republicano Mike Flood en Nebraska. Porque, a ver, Flood es uno de los pocos MAGA lovers que aún se atreven a salir en público, a los famosos town halls, a hablar con los votantes. Y, a ver, lo que pasó es el ejemplo perfecto, es la muestra perfecta, señores, de lo que puede llegarle a pasar a cualquier republicano que en este momento, a estas alturas, se atreva a pararse frente a sus votantes a defender lo indefendible. Miren esto. La guerra de Irán, el salón de baile de la Casa Blanca, la seguridad del salón de baile de la Casa Blanca, la aplicación de la ley de inmigración, el arco de Trump, la devolución de la piscina, la renovación del estanque reflectante, el fondo secreto para delincuentes y la ley agrícola. ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Muy bien, señores, mientras todo esto ocurría en los estados republicanos, o bueno, con los senadores republicanos, los estados demócratas comienzan a moverse. No solamente es California, que ya lo vimos hace unos días, no es el único que está respondiendo en contra de este fondo con un impuesto del 100%. Es una ola de estados demócratas moviéndose juntos, compartiendo el texto legislativo para coordinarse. Escuchemos rápidamente lo que dijo el gobernador Gavin Newsom de California. Les pongo el clip. Menos fondos de lo dicho. ¿Piensas tomar alguna medida o hay algo que puedas hacer? Bueno, he estado pensando mucho. Yo no estoy en el Congreso. Estuve allá en Washington, D.C., tratando de presentar el caso de nuevo. Y tuve algunas buenas reuniones con la EPA. Lee Zeldin no quiero que lo despidan.
Pero bueno, ya sabes, hay equipos trabajando arduamente para ver qué podemos hacer para ayudar a las víctimas de los incendios del año pasado en Los Ángeles. Y bueno, estuve allí más o menos en la época en que los líderes legislativos estaban, ya sabes, discutiendo cuáles eran las opciones. Y he estado pensando mucho en esto durante mi vuelo de regreso, y una cosa que creo que vamos a intentar hacer con su apoyo es grabar al 100%. Cualquiera de California que reciba alguno de esos fondos, queremos grabar el 100% de esos ingresos. Y esa es una medida que el estado de California puede tomar, y es una medida que esperamos tomar. California poniendo un impuesto del 100% sobre cualquier pago de este fondo ilegal. Como les dije, no es el único estado. Nueva York, con la gobernadora Katie Hochul, dijo que estaría abierta a ello también. Y claro, no tiene ningún problema con que haya consecuencias para las personas que se atrevan a aceptar ese dinero, y que si hay un impuesto que va a un fondo que ayuda a los neoyorquinos, bueno, pues podría ser una buena manera de proceder. O sea, del mismo modo, grabar 100% del fondo. Illinois, Nueva Jersey también están trabajando en una propuesta muy similar. Alex Bors, el miembro de la Asamblea de Nueva York, que es el que elaboró la propuesta de impuestos del 100%, también está presionando para obtener un voto en su proyecto de ley antes de que la legislatura se vaya de Albany la próxima semana. Dijo que compartió el texto legislativo con los colegas tanto en California como en Illinois para ayudar a todos a que estén en la misma página. No como los republicanos, que prácticamente siempre están con una versión totalmente diferente, ¿cierto? Este proyecto de ley, señores, es sobre enviar un mensaje de que el fondo trumpista es un fondo ilegal y que tienen poderes a nivel estatal para combatirlo, para desarmarlo. Y claro, con más estados que ya están esperando para unirse a todo esto, hablamos de que se está convirtiendo en una ola nacional de resistencia estatal al fondo ilegal trumpista. Si nadie en California, nadie en Nueva York, Illinois, Nueva Jersey podrán cobrar nada de este fondo, porque los estados se lo van a quedar el 100%, bueno, pues va a perder su propósito político, ¿cierto? Y las posibles impugnaciones legales, amigos, también son reales. Podrían ser consideradas como una fractura de proscripción, que son efectivamente leyes que eluden a los tribunales para apuntar a un grupo específico. En este caso, este grupo de insurrectos. Y bueno, pues, los demócratas en el Congreso también han estado respondiendo. El otro día escuchamos a Jamie Raskin, por ejemplo. Les pongo el clip. Sí lo tienes. Congresista, ¿qué opina del fondo discrecional de 1.700 millones que Trump propone para los Proud Boys, Oath Keepers y estafadores, financiado con recortes al IRS? Es ilegal, es inconstitucional, es indignante. Y el Congreso controla el gasto del dinero del gobierno federal y nunca votamos para establecer un fondo de 1.700 millones de dólares para pagar a los Proud Boys, Oath Keepers, insurrectos, alborotadores y su milicia privada extremista. Y nunca gastaríamos dinero en eso. Nunca votaríamos para hacer eso. Así que eso debe ser bloqueado. Es una corrupción absoluta y una prostitución del fondo de sentencias que el Congreso creó para la satisfacción de deudas y sentencias judiciales contra Estados Unidos y luego acuerdos razonables. Pero cuando él toma $1.250.000 para dárselos a Michael Flynn o a Carter Page después de que sus demandas legales ya han sido rechazadas en los tribunales, eso no puede ser un pago razonable y válido de dinero, bajo la Constitución. Y por cierto, otra razón por la que el Congreso nunca aprobaría esto es porque la sección 4 de la enmienda 14 dice que el dinero federal no debe gastarse con el propósito de pagar por una insurrección. Y eso es exactamente lo que esto es. Gracias, señor. Se lo agradezco. Un fraude en contra de Estados Unidos. Desviar casi 1.700, casi 1.800 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para pagarle a los traidores del 6 de enero. Que es el Congreso el que controla el gasto del dinero del gobierno federal. Que el Congreso nunca votó para establecer este fondo, ni se atreverían a leer algo así. Y que claro, hay que bloquearlo. El congresista Robert García también fue muy directo, les pongo el clip.
Vamos a dejar muy claro que a cualquiera que tome un solo centavo de este fondo, vamos a investigar por qué, cómo y si ha habido algún tipo de coordinación. Es una locura que vayamos a sentarnos aquí y permitir que Donald Trump le robe el dinero de los contribuyentes estadounidenses y luego se lo entregue a sus amigos negacionistas electorales, personas que atacaron el Capitolio y Dios sabe a quién más. De todas las cosas corruptas y horribles que ha hecho Donald Trump, quiero decir, esto está en la cima o cerca de la cima de la lista y es alentador ver al menos a algunos republicanos realmente denunciar esto. Ahora, lo que estamos diciendo es, presidente Johnson, líder Thune, esta es una oportunidad para que realmente hagan lo correcto y finalmente se enfrenten a este presidente autoritario y fuera de control. Los demócratas, amigos, van a investigar este fondo y a cualquiera que se atreva a tomar el dinero de ese robo de dinero del contribuyente, ¿no? Porque es eso, es un robo del dinero contribuyente. A ver, como les dije, ¿quiénes son, amigos? Los que están solicitando, los que ya están en lista de espera para poder cobrar este dinerillo. Hablamos de más de 400 insurrectos del 6 de enero que ya presentaron una reclamación entre 1 y 10 millones de dólares cada uno. Solo esos, amigos, entre 400 millones y 4,000 millones en reclamaciones. Miren, el famoso grupo Proud Boys, que quieren reclamar el dinero pero como organización, no de forma individual, quieren 18 millones. Los líderes individuales de los Proud Boys, gente que ha sido condenada hasta 14 años de prisión por conspiración sediciosa, quieren 100 millones de dólares. Mike Lindell, el famoso Pillow Guy, quiere 400 millones de dólares. Y el otro, Enrique Tarrio, que es el líder de los Proud Boys, él quiere 2.5 millones de dólares. Criminales solicitando dinero del contribuyente de un régimen. Eso, amigos, es lo que está ocurriendo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo lo que está ocurriendo? Como siempre, señores, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido, dejarme sus opiniones en la caja de comentarios y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.